En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir, y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar, y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas 2 películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el pelo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia.
La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo: no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra: entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Vasti dijo que no. Entonces, Vasti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda
lleva a la destrucción o atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa, para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama,
Él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las reglas de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo, que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen: por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete, si estás sin trabajo, que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo, si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero. Pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios,
y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados. ¿Quieren saberlo? Ya sé. Muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella. Van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de vida. Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol, hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió. Luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir: quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán: bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Él dijo: no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos, si tú por tu parte no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo, sangrante, ante la chusma que deliraba, murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo y declararte para Cristo. No solo los jóvenes, pueden tener 70 u 80 años de edad. Y Dios les ha hablado esta noche. Levántense y vengan. Vamos a esperarlos. Ustedes que han estado viendo por televisión en otra parte del mundo, es aquí, pueden hacer su compromiso con Cristo en donde están ahora.
Entréguele su vida a Cristo aquí esta noche y tome la decisión que estas personas están tomando. Hemos visto a más de 3,000 cada noche aquí. Venga a esta plataforma para comprometerse con Cristo. Únaseles donde quiera que esté y asume este compromiso con Él. Dios los ayude a tomar esta decisión hoy. Y asegúrese de ir a la iglesia el siguiente domingo.